¿De quién crees que es cumpleaños hoy? Del podcast. Sí. ¿Cuántos años crees que cumple el podcast? 2 años. Apenas 2 años cuando podrían ser 5. Si alguien me hubiera hecho caso en pandemia cuando se lo propuse por primera vez. Las cosas tienen que darse a su tiempo. Cada cosa a su tiempo, dicen las mamás. Bienvenidos al Fin de los Tiempos, el podcast en donde cada 15 días deconstruimos el sistema patriarcal en el capitalismo tardío, entre cervezas y pizza. Hoy, como estamos festejando, estamos entre cerveza muy especial y pastel. La cerveza es Selva Negra, es una Black IPA, que es de Quinehuayan, que es una cervecería de Cortázar, de nuestro amigo Diego. De hecho, ya hemos hablado de Diego antes en el podcast. ¿Ah, sí? Sí, en el de Roomies. Tu compañero de ilegalidades. Sí, mi compañero de crímenes. Pero bueno, sí, con esta ganó en el 2023 en la Expo Cerveza en la Ciudad de México. Qué chido, sí me gustó. Sí, está muy buena. Diego no nos patrocina. Pero podría patrocinarnos. Ustedes ya saben que nuestro intro siempre incluye entre cervezas y pizza. Llevamos muchos meses en que ya no es con cerveza, como que en algún punto decidimos bajarle y ya no pistear cada que grabábamos. Que siento que sí se ha sentido, ¿no? Pero digo, si quisieras, Diego, patrocinarnos, aquí podríamos cambiar el intro a entre cerveza Selva Negra y pizza. No, sí se las recomiendo, sí está buena. Si les gusta la cerveza artesanal, sí está rica. ¿Tú nunca llegaste a hacer cerveza con Diego? Porque no sé si ustedes sabían, pero Aldo también hizo cerveza mucho tiempo. No lo hacía con otro amigo. ¿Pero nunca, jamás? ¿Ni experimentaron tantillo ni nada? Tal vez no en sé, Guanajuato. Era Rubis, no sé, tal vez. No, pero ya le pasé la receta de la cerveza belga. Experimentaron con la belga. Sí, porque dije, yo ya ni la voy a hacer, mejor le paso la receta a Diego. Estaba muy buena. Yo me acuerdo cuando conocí a Aldo, ya no hacía cerveza, pero justo iba terminando. O sea, como que se acababa de terminar ese proyecto, pero todavía tenía un chingo de cerveza. Entonces yo me acuerdo que siempre que iba a su casa tenía de la cerveza que él hacía y pues como tenía más alcohol que una cerveza normal comercial, sí nos poníamos bien pedillos bien rápido. Y la belga estaba muy rica, la cerveza. Y sentía feo porque yo sabía que cada una que me tomaba ya eran limitadas. O sea, ya era, en algún momento esto ya se va a acabar. Entonces si Diego le da justo así a la receta, sí me gustaría volverla a probar. Bueno, este episodio va a ser algo diferente, va a ser tal vez un poco más ligero, así como reflexiones de cómo nos hemos visto desde que empezó el podcast, cómo ha cambiado el podcast en estos 2 años, nosotros mismos, cómo hemos cambiado, no sé, al menos yo personalmente siento que este año ha sido muy, muy significativo para mí, o al menos en este año siento que sí he tenido muchísimos cambios, siento que ya no soy el mismo de hace un año. A ver, cuéntanos, ¿qué cambios has visto, no sé, en el podcast, en ti mismo, en general, de todo, de tu vida, desde agosto de 2024 a este año? De hecho, en el podcast estuvo también medio difícil. O sea, hubo como 3 pausas, de hecho, en el podcast. O sea, en teoría cada 15 días sale, ¿no? Pero hubo varias veces en que no salió un episodio, principalmente porque yo estaba como muy ocupado para editar. Y luego en diciembre, enero, también le pausamos bastante. Si quieres hablar de eso más al rato. Entonces, sí, ha sido un año difícil para el podcast, creo yo. Pero pues bueno, aquí seguimos, ¿no? No sé, siento que personalmente, y no quiero ser el mamador con los psicodélicos, pero creo que sí me han ayudado mucho y me han cambiado mucho, la verdad. No solo eso, o sea, ya ahorita este último año ya me tomo mi activismo mucho más en serio. Sí. Ya me tomo muy, muy en serio lo de el BDS. Del boicot hacia las empresas, ¿no? De no consumir. Ya a la mayoría de las empresas transnacionales ya no lo hago. Ya es como muy consciente esta parte, creo que siempre ha sido importante para mí, pero ahorita ya es como muy consciente y he hecho esfuerzos muy grandes para tratar de decolonizarme, porque no sé, creo que he estado como que pasando por muchas deconstrucciones y siguen pues, sí. Pero ahorita creo que me he dado cuenta de muchas cosas, sobre todo en esta parte del colonialismo, de mi propio pensamiento, que pues es inevitable, ¿no? Del pensamiento occidental que lo permea todo y justamente es como cuestionarme esas cosas. Por ejemplo, ¿por qué solo el conocimiento de las universidades se valora? No sé, he estado como que argumentando mucho conmigo mismo si debo de estudiar otro posgrado. Desde que empezamos el podcast ya estaba en esto del anarquismo, pero ya también he leído mucho de eso más.
Igual y si hablamos un poquito del anarquismo relacional, que es el episodio perdido, puedo hablar tal vez un poquillo más de eso, ¿no? Pero sí ha habido como muchos cambios en mi persona. Fíjate que mencionas esta parte de por qué solo los estudios son valorados o reconocidos. En la escuela, ¿no? Como en educación formal. Ajá. Sí, es un tema que yo me he topado mucho en el trabajo, que yo a lo mejor antes, cuando hacíamos alguna entrevista, sí me fijaba de qué escuela venían. O sea, no era solo enfocarme en eso, pero me acuerdo que sí pensaba, no sé, veía el nombre de una escuela y me daba más confianza que si veía otras, que porque esas otras tenían como fama de que quienes se graduaban de ahí no sabían ni madres, ¿no? Como que también digo, pues obviamente siempre hay dos lados. Quien habla muy bien de su alma mater, quien es como, sí, no, grandiosa escuela, y quien dice, pinche escuela no sirve para pura verga. Pero no sé, con un poquito más de años de experiencia, digo, no llevo un chingo de años trabajando, pero con el tiempo que llevo en donde estoy, que me ha tocado hacer muchas entrevistas, que he apostado por el recién egresado, que he apostado por quien tiene más años de experiencia, que he apostado por alguien que no tiene nada de experiencia, pero lo poco que hay en su portafolio está muy chido. Tantas personas que han llegado que me queda menos claro, ¿sabes? O sea, en vez de como que crearse un patrón de sí es cierto lo de la escuela, sí es cierto lo de la formación en universidad o esto, más bien me he dado cuenta de que depende un chinguísimo de la persona. O sea, de qué tanto le guste a la persona lo que hace. En este caso, no sé, hablando de diseñadores, qué tanto se sumergen en el diseño, qué tanto ven referencias, qué tanto siguen en sus redes sociales a diseñadores, ilustradores, que realmente, porque yo me acuerdo cuando yo estaba en la carrera, gente de mi generación que yo decía, no mames, que se van a graduar y esto es lo que entregan ahorita. Es complicado porque en ese momento, si eres de las buenas de tu generación, tienes un ego enorme. Entonces a todos los ves como pinches pendejos que no van a servir para pura verga. Y tú dices, bueno, ok, yo estoy un poquito más protegida, ¿no? De que, según yo, sí sé. Luego sales al mundo laboral y dices, no sé ni puta verga. Y vas aprendiendo, ¿no? O sea, también creo que es esa parte de tener esa humildad de decir, estoy extremadamente verde. O sea, lo único que tengo atrás de mí es una carrera. Y es un chingo, o sea, no es por demeritar a quienes han estudiado una carrera, pero también es uno que va a partir de aquí, todo lo que entre en tu cerebro, todo el conocimiento que generes, ya es tu responsabilidad. O sea, tú eres quien se tiene que empapar constantemente. Sí, claro. Si esto es lo que te gusta, métete un chingo, investiga, lee. Sí, consume mucho eso, porque si no se ve muy cabrón en el resultado. Digo, también hay gente en la agencia donde trabajo que no estudió absolutamente nada de diseño, que a lo mejor terminó la prepa y hasta ahí quedaron sus estudios, pero saben mucho. Entonces digo, güey, claro que esos estudios no te dan como ¿cómo lo? La garantía. Pues sí, la garantía. Y que algo que se me hace muy injusto es que de repente, pues si te contratan con base en eso, que yo normalmente, ahorita, antes de una entrevista, veo el CV y veo el portafolio, pero me fijo muchísimo más en el portafolio que en el CV. Pero sí me doy cuenta que cuando le apuesto a alguien que a lo mejor no tiene tanta experiencia, pero que tiene mucho coco y como que conceptualiza muy bien, normalmente va bien. Y hay cosas que pulir, como a lo mejor los tiempos de entrega, que te acostumbras a los de la carrera y obviamente laboralmente no son los mismos. Sí. Sí, uno de los temas, o sea, tenemos una lista de episodios futuros. Uno de ellos es como la escuela. Ajá. Pero sí, justamente es esto, ¿no? El academicismo, de hecho, el pensar que esos estudios valen de algo. Y hay muchísimo que discutir sobre eso. O sea, sí, vamos a hacer eventualmente un episodio sobre la educación aquí en México en particular. Pues sí, tú eres maestro también. Sí, y también he estado lidiando con esto, porque estaba pensando si estudiar un posgrado o no, quería un doctorado en artes, pero luego como que digo, lo que no quiero hacer es hacer una tesis que nadie va a leer. O sea, ¿para qué generar conocimiento si nadie lo va a acceder, ese conocimiento? Y luego también estuve viendo si estudiaba una maestría en estudios de género, porque es en lo que ando muy metido ahorita, sobre todo vuelvo a insistir en la parte del anarquismo relacional y cómo eso puede ayudar y demás. Pero no quiero que eso quede nada más así, de ya hice mi tesis, me titulé y ya. Puede ser el mejor conocimiento del mundo, pero si nadie le llega, ¿para qué chingados? Entonces prefiero hacer algo como esto, como el podcast, que lo comunicamos a las personas. A final de cuentas, yo sigo estudiando y sigo preparándome, ¿no? O sea, eso es algo que sí le agradezco al posgrado anterior que hice, como que me acostumbré a tener ese tipo de lecturas más académicas y a la fecha sigo haciendo eso, sigo estudiando, ¿no? Entonces, mi argumento principal es no necesito que ninguna institución valide mis conocimientos. Y ese es el yo anarquista. ¿Por qué? ¿No? O sea, yo me satisfago con lo que he aprendido y prefiero comunicarlo con nuestra audiencia, con mi obra, ¿no? ¿Y tú? ¿Este año cómo te ha tratado? No muy bien, nada bien. No, para mí, o sea, en general el 2024 estuvo de la verga. Y lo que va de este año, pues ha tenido sus momentos, pero también es que ha sido mucho.
pasas de repente toda tu vida con pedos normales y pedos de todo mundo, o sea, absolutamente nadie tiene una vida perfecta, pero no sé, te acostumbras al tipo de situaciones que tienes, o sea, te acostumbras a lo que sucede en tu día a día, al burnout, a cuáles son tus dolencias, a tus inseguridades, a lo que trabajas en terapia. Aunque de repente se nos haga un caos en la cabeza y no sepamos para dónde como que sacar la nariz a respirar tantito, para bien o para mal, pero te acostumbras a la oscuridad. Y de repente esa oscuridad se vuelve insostenible. O sea, de repente eso que tú notabas como oscuridad, de repente ya no son tus propias oscuridades, ya es algo externo, ya es la vida poniéndote una tras otra, que ya no son cosas que dependan de ti. Para mí toda mi vida habían sido pues factores, no sé, de la familia o de pedos propios, que sí, ansiedad o la escuela o adolescencia, cosas muy mundanas. Y no es que lo siguiente que sucedió ya no fuera mundano, es extremadamente mundano, pero te toca lidiar con otro tipo de realidad, con que no eres la excepción a la regla, con que no vas a ser esa familia perfecta que, digo, mi familia jamás ha sido perfecta, pero escuchas casos, hablando específicamente del cáncer, situaciones, ¿no? Que el papá de tal persona se enfermó, que el tío de no sé quién, que el primo de bla, 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 que tal persona superó el cáncer, me tocó contigo, o sea, cuando te dio cáncer, o sea, que se empiezan a volver situaciones cercanas, pero ves como la gente sale de eso y es como, huevo, sí se puede, sí se puede. Y de repente, en febrero del 2024, nos dicen que mi papá tenía cáncer en fase 4, o sea, etapa terminal, y se viene todo abajo, ¿no? Desde ahí empezó el duelo, fue culerísimo. Intento no pensar mucho en eso porque como que me da rabia pensarlo, pero recuerdo que los primeros 3-4 meses después de su diagnóstico fueron durísimos. Fue pues mucho estar en la etapa de negación y al mismo tiempo estar lidiando con la situación, entonces estar ahí para él, pero al mismo tiempo tú estarte desmoronando. Y, o sea, obviamente pausa a todo lo que estaba trabajando en terapia para ahora trabajar este duelo. Pasan meses, mi papá se va en diciembre del 2024 y siento que desde el diagnóstico mi vida se ha sentido así, una tras otra, tras otra. O sea, va el diagnóstico, meses después me entero que estoy embarazada, semanas después pierdo ese embarazo, semanas después de eso pierdo a mi papá. Y cuando por fin me estaba estabilizando, o sea, neta, creo que lo mencioné hace no sé cuántos episodios, desde los psicodélicos, y de hecho desde antes de que diagnosticara a mi papá, los temas que trabajaba con mi psicóloga eran de amor propio y de inseguridades y de dónde venían mis malas decisiones. Casi la raíz de todo era mi baja autoestima y el sentir que no merezco cosas chidas o cosas bonitas o abundancia o cosas que nutren. Como que el sentirme tan basura era el motor de un chingo de malas decisiones. Entonces eso se puso en pausa, viví todos esos duelos y cuando van pasando como que dije, ok, es momento de retomar. Al mismo tiempo entran los psicodélicos y me empezaron a ayudar bastante. O sea, como encontrar un camino no trazado, sino un camino que ya iba trazando yo. También tantos putazos de jalón te hacen madurar cabrón. Que se siente feo porque dices como, es que idealmente todavía no tendría que haber madurado esta parte, o sea, sigo en este crecimiento, en este aprendizaje y por la situación que fue preferiría que no hubiera sucedido y haber madurado hasta después, pero pues ya, así fue. Y de repente fallece mi tía y otra vez se viene todo a la mierda, o sea, sí fue como, no mames, ya. Y como son situaciones que nos han afectado a mí y a toda mi familia, como que sí decíamos, güey, ya, ¿qué pedo con la vida? Ya, suéltanos. Ya te da miedo que la ves tan cerca, porque mi tía no tenía un diagnóstico, mi tía fue así algo súper inesperado, que si dices lo frágil que es la vida, lo frágil que es tu realidad, tu rutina, lo que te importa, lo que haces, todo. Y ahorita mi familia está muy así de que todos los días en el grupo, buenos días, los amo, les deseo lo mejor del mundo. Así todos los días así se están mandando ese tipo de mensajes. Y hasta mi hermana mayor dice, ya entendí a las señoras que mandan piolines, que mandan ángeles deseando los buenos días. Mensajes de que Dios te bendiga, que la vida te bendiga, que te llegue todo lo bonito, que no te pase nada. Como que cuando vas teniendo pérdidas que te hacen ver lo frágil que es la vida, genuinamente en otro nivel deseas que a tu gente le vaya precioso. Y como que intentas que no se quede nada. O sea, que hasta si fue desearle un buen día a la persona, no te hayas quedado con las ganas de decirle que lo amas ese día. O sea, porque, por ejemplo, veo a mi hermana, la que es más cercana a mi edad, que manda también ese tipo de mensajes. Y digo, pero ya para que ella mande esos mensajes. Yo sé que a ella también le está costando mucho el duelo de mi tía. Sí. Porque pues ella era como nuestra segunda madre. Digo, de mi mamá eran mensajes normales, ¿no? Pero de mi hermana sí se me hace como que digo, también la debe estar pasando rudo. Y a mí me cuesta. De repente sí los mando, pero siento que no me termina de caer el 20. De alguna forma siento que ella sigue aquí. Como si le estuvieran haciendo mucho de pedo porque ella está en León y el fin de semana regresa. Como si se me hicieran un poquito dramáticos, como de, uy, va a regresar el fin. O sea, ya, yo sé que la extrañan, pero aquí sigue. Pero después te das con la pared y dices, es que no, más bien tú estás como evadiendo el duelo. Y cero es consciente, solo no sé cómo dar esos pasos. Y lo estoy hablando en terapia y así, pero como que no logro traerlo. Y me doy cuenta de que eso también está afectando un chingo en mi rutina. Y en general, no sé, o sea, siento que ahorita no es lo más estable que he estado.
Te lo juro que, no sé, de 3 meses de junio hacia atrás, sí había sentido un progreso extremadamente cabrón y me lo reconocía un chingo y era como, güey, qué padre que por fin estás pudiendo hacer esto, qué chido que estoy creando esta nueva versión que quiero ser. Y de repente pasa eso, o sea, quiero no verlo como retroceso porque sé que es un proceso, pero sí lo siento como una pausa muy desgastante. Entonces eso es más o menos el resumen de mi año en tragedias. Sí. Y no, la neta he aprendido un chingo también de los psicodélicos. Hace poquito tuve mi primera experiencia con hongos, no con Aldo. Siempre todo lo que nos hemos metido siempre ha sido juntos. Fue la primera que estaba con otro amigo y como que me dieron más ganas de compartirlo, de que nos la pasamos tan a gusto, de que estuvimos plática y plática y fue un viaje bien diferente a los demás que había tenido, pero muy tranquilo, muy chill, muy de estar platicando y solo como conociendo más del otro. Te lo juro que así sentí de, ok, ahora quiero hacerlo con Dani, ahora quiero hacerlo con Cuca. ¿Te acuerdas de esa conexión que tú y yo sentimos como la primera vez que comimos honguitos? Pero también era de, güey, hay que compartir esto con todo el mundo. Ajá. Y ya que me tocó compartirlo con alguien más, como que se despertó un, no mames lo mucho que puedes conocer a la otra persona en este estado y vulnerarte y la otra persona se vulnera. Y está bonito, está padre. O sea, neta, sí hice en mi lista mental de, ¿ahora con quién? O sea, la verdad sí siento que me han ayudado un chingo. Sí. El de ayahuasca también me ayudó un putero. Sí, ya somos los mamadores que se la pasan hablando de eso. Pero es que la neta es como sentir que tu cerebro lo metes en una licuadora y toda esa masa la escurres. ¿Cómo se expande tu mente? La neta, no sé. Suenas como Jesse Pinkman y eso me preocupa. Yo nada más estoy de mamadora porque estoy viendo Breaking Bad y la estoy amando mucho. ¿Qué? No, nada, me quedé pensando en el consumo de drogas. Bueno, pero sí es muy diferente los psicodélicos a metanfetamina. Pero aún así, hace poco te mandé una imagen. Bueno, fui a un taller y en el baño tenían un cartel pegado de qué sustancia es peligroso con qué sustancia, ¿no? Y estaban así todas, ¿no? O sea, psicodélicos, anfetaminas, downers, alcohol, todo, ¿no? Y con cuáles era más peligroso. No sé, o sea, siempre en este podcast hemos sido pro autonomía del cuerpo. Obviamente con el aborto, ¿no? Pero también la autonomía corporal también es métete lo que tú quieras. Pero sí es importante, se me quedó viendo raro Natalia, pero una autonomía corporal realmente, pues así es, ¿no? Sí. Pero es que lo hemos satanizado tanto esas sustancias y sí hay sustancias que son muy peligrosas, pero se necesita como que informar mucho sobre eso, o sea, no verlo todo así de, ay, drogas y ya, sino como ese cartel que te mandé, ok, si vas a tomar esto, no tomes esto otro, cuídate. Sí, dejar de ver las sustancias así como algo prohibido, que pues así justamente es el prohibicionismo, ¿no? Y que nos llevó al mundo en el que estamos ahorita, violento, lo que quieras. Y responsabilizarnos y educar plenamente y conscientemente sobre el uso de sustancias y hacer campañas de salud y campañas de reducción de riesgos. Esto no es consejo para que consuman metanfetamina, ¿eh? O sea, entiendo lo que dices, pero justo es informarte, ver qué pedo con todos los efectos que tienen en tu cuerpo y sobre todo tenerles el respeto, no miedo. Porque si te sientes muy verguita, así muy de que, güey, a mí, o sea, yo lo puedo controlar. Ya perdiste la batalla desde que empezaste. Porque también se trata de conocerte y ver qué pedo contigo. O sea, porque yo, por ejemplo, reconozco que tengo tendencia a las adicciones por muchos patrones míos, ¿no? Entonces digo, ¿para qué si ya soy adicta a la nicotina? No soy adicta al alcohol, pero pues sí, o sea, si estoy en una peda, pues sí estoy tomando. O sea, es raro como que decida, hoy no voy a tomar. ¿Para qué meterme algo más? O sea, como para qué meterme al mundo de la coca si me conozco y sé que probablemente ahí me voy a quedar. Pero también el creer, ok, tú, Natalia, piensas eso, pero yo no tengo esa tendencia a las adicciones. Es que no siempre es tu decisión. No porque tengas una mente fuerte, entre comillas, ya la coca no te va a hacer nada. Fíjate, y justamente eso también está esto que viene mucho de la cultura contemporánea, de la parte individual de yo tener la fuerza para no caer en la adicción. Es más bien cambiarlo todo a una perspectiva social y comunitaria. Y lo mencionamos en el episodio de adicciones justamente. Cuando vives en un ambiente rico, satisfactorio, es más difícil que caigas en las adicciones. Aún tomando opioides. Pero si tienes un trabajo que es súper depresivo, que es súper desgastante, que no tienes satisfacciones en tu vida más que, no sé, llegar y ver Netflix en tu casa. O sea, creo que la sociedad actual fomenta mucho más las adicciones. Si tienes una vida más plena en todos los sentidos, es más difícil que caigas en el abuso de sustancias. Sí, o sea, ojalá fuera tan fácil solo cambiar la perspectiva y ya, pero pues mientras tu realidad siga siendo la misma, pues sigo pensando eso.
O sea, porque es muy diferente mi realidad que la de un chingo de personas. A lo mejor yo tengo otro tipo de actividades recreativas, ciertos grupos de apoyo, mis amistades, mi familia, cosas que mucha gente no tienen. A lo mejor yo puedo tener el privilegio de cambiar algunas cosas en mi entorno, pero no todos. No sé, a mí estos temas se me hacen como de tratar con pincitas para tampoco dar un mensaje de que es como tan fácil solo cambiar la perspectiva y ya, cuando muchas veces, o la mayoría de las veces, estás condicionado por tu entorno. O sea, uno, dar conocimiento, que haya sí sistemas de apoyo y plenamente buena educación en cuanto al consumo de sustancias y no satanizarlas. Pero bueno, eso pasa cuando no tenemos un script del podcast. El otro día escuché un podcast que hablaba sobre la intuición. Todo el episodio hablando sobre la intuición y se me hizo muy interesante. Y después de unos días de ver ese episodio, vi un reel que mencionaban un experimento y luego me puse a investigar sobre el experimento como para tener más detalles. Me das cuenta que fue un experimento que hicieron con 2 grupos de personas. A un grupo lo subieron a helicópteros, o sea, de que se iban a aventar en paracaídas, pues. Y otro grupo solamente estaban corriendo en caminadora, en un gimnasio, en donde sea. Igual, chingo de sudor, pero en caminadora y ya. Después tomaron muestras del sudor de esas personas, del grupo A del helicóptero y grupo B, y con esas muestras se las dieron a oler a diferentes personas que no tenían ni idea del experimento ni nada. Les conectaron como medidores en el cerebro para ver, o sea, las áreas del cerebro que se prendían al oler ese sudor. Quienes olían el sudor del helicóptero, su cerebro sentía miedo. O sea, su cerebro luego como que se prendían las regiones que daban a entender que la persona tenía miedo. Era como sentir ese miedo, esa preocupación, un chingo de ansiedad, solamente pues de haber olido eso. Y cuando olían el sudor de gente en gimnasio, era nada. O sea, no había el más mínimo cambio en su cerebro. Entonces, lo que decían al final era como, hay cosas que tú no percibes. O sea, se habla mucho de la comunicación verbal, de la comunicación no verbal, de las expresiones, de cómo puedes leer a la gente, de cómo darte cuenta si alguien te está mintiendo. Pero, ¿qué pasa con el lenguaje a través del olor? O sea, ¿qué pasa con esta química que se expulsa a través de tu sudor, de tu cuerpo, y que tú no logras interpretar? O sea, no es tan fácil de ver como, es que me hizo una mirada que como que no me latió. Simplemente es lo que tu olfato está percibiendo, y al final lo enfocaban como en la intuición, como en un confiar también en lo que tu cerebro percibe a través de la química de la otra persona, y decir, a veces cuando algo no te está latiendo de esa persona o una situación o lo que sea, probablemente no son mensajes del cielo. O sea, simplemente los procesos químicos que se están pasando en ese mismo instante, inconscientemente los estás percibiendo con tu olfato. Como que el punto final era un trust your gut. ¿Cómo se traduce eso? Como confía en tu instinto. La verdad, mi opinión es de todo lo que acabo de decir. Pues debo ver el estudio antes de formarme una opinión. Me muestro escéptico porque siempre me muestro escéptico con todo. No es cierto. Te muestras escéptico con algo que digo yo. Luego lo dice un comediante que te gusta. Ni siquiera alguien que digas, overqualified. Con alguien que admires en lo más mínimo. Y ahora sí ya. Adiós escepticismo. ¿Crees 100%? No, con alguien que cite sus fuentes. Pues googlealo. No lo busqué para ahorita. O sea, no era como algo que quería mencionar. Nada más me acordé ahorita. Pero no, o sea, me acordé de un episodio también del podcast de Magical Overthinkers. Es de Amanda Montell. De hecho, Amanda Montell la cité en el episodio de Cultos. Y en cada episodio entrevista a autores diferentes. Y tiene uno que es Overthinking About Intuition. Y entrevista a una autora, Elizabeth Greenwood, que justamente ella estudia la intuición también. Y lo que menciona es que a final de cuentas la intuición es tu cerebro inconsciente, esas conexiones neuronales que has formado hablándote por algo que se formó en tu cerebro previamente. Sí, o sea, quienes tratan ese tema de la intuición no lo tratan como si fueran mensajes del universo. Ajá, sí, sino tu mismo aprendizaje y tu mismo cerebro. En el podcast que escuchaba, es de 6 de Copas, el episodio así se llama La Intuición, y quien lo está dirigiendo hace la diferencia entre intuición y ansiedad o miedo, dependiendo de dónde lo sientes en el cuerpo y qué tantas vueltas le estás dando, o sea, qué tanto estás sobrepensando algo que puedes o no sentir como intuición. O sea, y decía que la forma en que ella podía hacer esa diferencia de saber si era su intuición o era miedo, era si sentía como un dolor en el pecho o en el estómago o algo físico incómodo. Si lo siente corporal, si siente como es que no me late, es que no sé qué, y se pone a pensar como en un chingo de situaciones que podrían suceder, ese es el miedo hablando, y esa es la ansiedad, y ese es el contexto que tienes, y el lugar en donde vives, y todo lo que escuchas. Ese es un miedo racional que te llegó por todo, pues sí, tu contexto. Y que cuando es intuición,
solo es una certeza que tienes, pero no te incomoda, no te afecta en el cuerpo. Estás segura de que no te late, pero físicamente no te hace nada. O sea, no te causa como esa ansiedad, no empiezas como a mover las piernas o mover las manos o desesperarte. Y todas compartían como historias en donde decían, aquí sí siento que fue el miedo. Y había otras historias en donde decían que no, que era pura intuición. O sea, basándose en lo que ella había dado ejemplo, decían, es que no me lo sentía como tanta preocupación ni nada, solamente me quedaba claro que no teníamos que estar ahí esa noche por tal cosa y que después se enteraban, no sé, horas después de que se fueron, que habían balaceado o cosas así, que dicen como, a la madre, o sea, y si no hubiera hecho caso a mi mente, pues si fue coincidencia, qué buena coincidencia que nos fuimos, y si no, tengo que hacer más caso a mi intuición. Aquí 2 cosas. Que vas a mencionar el post hoc ergo propter hoc. Ajá, sí. Sí, en parte, o sea, la intuición, creo que una de las diferencias puede ser que te lleva a actuar. O sea, la ansiedad como que te paraliza, ¿no? O sea, te metes tanto en tu cabeza que no haces al final de cuentas nada, ¿no? Y como que la intuición te lleva a hacer algo. Y la otra cosa es que sí, o sea, cuando sentimos algo y pasa cualquier cosa, que sí tenemos este sesgo de fue porque tenía mi intuición. Y si no hubiera pasado nada, no le hubiéramos dado importancia, nuestra vida hubiera seguido como si nada y ya, ¿no? Pero como sí pasó algo, sí, lo trae tu mente, ¿no? Que también siento que aunque haya sido un sesgo o aunque no hubieran tenido relación los dos sucesos, te da como cierta seguridad en ti misma de confiar más en tu intuición. Como de decir, sí, ok, tengo que escucharme más seguido. A mí me ha pasado muchas veces que la ignoro, o sea, que siento algo muy claro y después pasa algo que digo, cabrón, sabía exactamente que iba a pasar eso, no le di importancia y pasó. Te voy a contar una que se me quedó muy grabada y a la fecha me siento muy culpable por eso. Cuando fuimos a la playa el año pasado con mi papá, íbamos mi hermana y yo, e iban otras 2 primas con nosotros. Creo que estábamos en Mérida y mi papá quería una nieve. Yo siempre como que me encargaba mucho de mi papá. En ese viaje era mucho de, sé que si yo no hago las cosas, se van a hacer mal. Sentía que no le podía dejar ciertas responsabilidades a mi hermana porque a lo mejor es un poquito más descuidada que yo o no pone atención a ciertos detalles que para mí, a lo mejor por la misma ansiedad o por hipervigilancia, yo sí me daba cuenta de muchas cosas que ya no. Se paran en la nevería y yo sabía que me tenía que bajar yo a acompañar a mi papá. Pero también es parte como de mis roles en familia que también de repente siento que necesito soltar. O sea, de no eres la única hija, deja que los demás también ayuden. En ese momento yo tenía la certeza, no sabía por qué, pero tenía la súper certeza de que me tenía que bajar. Pero mi hermana era la que estaba pegada a la puerta del coche. Yo estaba en medio, entonces le dije a ella, acompáñame a mi papá. Y volteó con cara como para decirme como de pero como que se sintió mal de que iba a decir eso y dijo, sí. Y ya se bajó. Y me quedé con una sensación de que yo debía bajarme, o sea, de que tenía que estar ahí. Pero también te entra ya, güey, todo va a estar bien, o sea, pues nada más están comprando nieve, o sea, ¿qué podría pasar? Estamos aquí enfrente, no pasa nada. Y se suben al coche, nos fuimos a un cenote, fue que no sé cuánto de carretera, no tantísimo, pero pues ya estábamos bastante lejos de esa nevería. Llegamos al cenote, de repente para pagar la entrada, mi papá empieza a buscar su cartera y no la encuentra. No mames, mi cartera. La estábamos buscando abajo de los asientos del coche, entre todos los lados del coche. Dijimos como, no, pues no hay nada. Y le digo a mi papá, ¿dónde fue? Y en eso me llegó así luego a la mente. Dije, qué pendeja, güey. La última vez que sacó su cartera fue en la nevería para pagar y ahí se le quedó. Y fue de esas veces que dije, yo sabía que tenía que haberme bajado. Era por eso. O sea, como que me quedó muy claro de, a mí no se me habría ido eso. Y no, para nada echándole la culpa a mi hermana. Yo tenía la certeza de que me tenía que haber bajado. No lo hice y pasa eso. Y pues fue un pedote. O sea, el hecho de que se le perdiera su cartera sí traía bastante dinero en ese momento porque estábamos de viaje. Pierde sus identificaciones, pierde sus tarjetas del banco. Fue un desmadre. Todavía cuando fallece todavía tuvimos un chingo de pedos porque nunca tuvimos de regreso eso. Fueron tantos pedos que por eso te digo que sigo teniendo muy presente de si te hubieras bajado en la pinche nevería como estabas tan segura que tenías que hacerlo, no habría pasado todo ese desmadre. ¿Y no pudieron regresar a la nevería? No, es que eran como 2-3 horas de carretera y ya no pasábamos por ahí. Como que mi papá medio sí quería regresar, pero le daba pena decirle a mi prima como de nos podemos regresar tanto para ver si sí está o no. Y eso lo agüitó lo que restó del viaje. Entonces sí, como que sí sentía mucho esa responsabilidad y esa culpa de... Esto no fue algo que después se creó en mi mente. O sea, no, desde que estábamos ahí, yo tenía la certeza de que tenía que bajarme yo con él. Y la ignoré. Y pasó eso y fue de, no mames, es que o ser tan pinche ansiosa y estar siempre en ese modo, me ha salvado de tantas que cuando la ignoro y pasa algo, sí es de pendeja. ¿Y por qué te acordaste de esto? ¿De la intuición? No sé, es que te voy a contar otra historia. Me pasó el jueves.
Probablemente todo esto fueron solo coincidencias y ya. Ajá. Puedo pensar que sí y ya. Sí. Pero es que siento que también cuando tienes tantas pérdidas tan seguidas, quieres creer que hay algo más. Y por un lado, sé que no creo en eso. Y por otro, cuando de repente pasan cosas, dices, ¿qué tanto sí está pasando? ¿Y qué tanto es mi cerebro queriendo buscar patrones donde no los hay? O mensajes donde no los hay. El punto es que el jueves yo había reservado clase en Cyclone, a donde voy a entrenar siempre. Y todo el día estuve como no queriendo ir. O sea, como que sentía que la iba a cancelar. O sea, yo normalmente cuando empiezo de que la voy a cancelar, casi siempre pasa que sí la cancelo. Pero no la cancelaba y no la cancelaba y hasta me metía a la aplicación y decía, vemos. Y no la cancelaba. Y de repente le digo a un amigo que si quería ir al karaoke en la noche. Yo sabía que si me decía que sí, ya no iba a ir a entrenar porque no me gusta ir al karaoke sudada. Y ese güey jala todo. Siempre me dice que sí a todo. Le mando mensaje y me dijo que no quería tomar. Se me hizo raro, pero dije, ok, está bien, no hay pedo. Pasa más rato y les dije a los de la oficina si querían ir a un bar que normalmente vamos. No soy big fan de ese bar, pero sé que ellos sí, entonces como que ya era mi plan seguro. O sea, de, ok, vamos a este lugar, de ahí me va a ser más fácil ir al karaoke. Porque pues ya voy a andar peda. Y les digo a todos, así a los de la oficina, y ni uno solo dijo que sí. Durante todo el día nunca se me hizo rara la respuesta, solamente era como trabas. Y ya, me dicen que no, que nadie quiere ir ese día a este bar. Y fue como, puta, entonces sí voy a Cyclone. Pero luego me quedé haciéndome bien pendeja en la oficina un rato y dije, no, ya, pues ya vete a Cyclone, ya tienes tu clase. Voy, tomo la clase, la disfruté bastante y esa clase la dio una chava que es mi amiga y normalmente nos quedamos platicando bien poquito y ya cada quien para su casa. Yo todavía tenía presente en la mente ir al karaoke, pero nos quedamos platicando, nos bajamos por un café, fácil nos echamos unas 3 horas y media ahí platicando. Ya que me despido, todavía tenía en la mente, voy a ir al karaoke. Y en eso me subo a mi coche y veo un mensaje que me acaba de llegar de mi mamá que decía que uno de mis perros había vomitado 2 o 3 veces, creo. Entonces ahí pensé, no, ya, adiós karaoke, ya me voy a mi casa a ver qué pedo con mi perro, ¿no? Y ya iba en camino y me marca esta chava con la que estaba, me marca Sam y me dijo que se le quedó el teléfono en mi coche, que si se lo podía entregar en un punto de la Alameda. Entonces llego a mi oficina, me estaciono ahí y la espero y como que se me volvió a calentar el hocico, o sea, ya estaba en la ruta hacia el bar y ahí sí lo sentí, o sea, estaba a punto de seguirme derecho. Y ahí sentí como muy claro, como, no sé, como si me hubieran dado una cachetada mental que me hizo como girar el volante y ya agarrar ruta hacia mi casa. Y no le di importancia en ese momento, pero seguí manejando y me estorbó un chingo la música. Eso jamás me pasa, o sea, yo siempre que manejo voy con música. O sea, sentí como la necesidad siento que tengo una necesidad ahorita de desmenuzar algo. Y apago el radio y estaba pensando, a ver, ¿qué pido con hoy? O sea, pero estos pensamientos salieron así de la nada. O sea, esto en la mañana, este güey me dice que no, estos güeyes me dicen que no, esto no sé qué, bla, 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 y yo seguí insistiendo. O sea, empecé a trazar todo que si por un lado era como un, güey, perfectamente pueden ser coincidencia tras coincidencia tras coincidencia, que no tenga ninguna conexión todo esto, pero por otro tenía una certeza muy clara de que yo no tenía que haber ido al karaoke ese día. Ese tipo de certeza que no puedes explicar, solamente no tenías que ir. Y no necesariamente porque algo malo hubiera pasado en el karaoke ni nada, pero como que junté toda la ecuación y dije, a ver, si me hubiera regresado del karaoke, habría regresado súper tarde, peda, manejando, en la lluvia, a oscuras, o sea, como que era muy mala ecuación en general para ese día. Dije, no sé, o sea, pudo haber pasado algo, pudo no haber pasado nada, qué tal que dejaba ahí mi bolsa y valía madres todo. Prefiero no enterarme. Prefiero ya estar en mi casa segura, que se hubiera dado todo así, a que si hubiera sucedido algo y pensar, estás bien pendeja, güey, tuviste un chingo de trabas todo el día, no les hiciste caso, todavía la forzaste un chingo y terminaste aquí, no sé. Incluso lo quiero hacer racional y sé perfectamente que pudieron haber sido chingos de coincidencias y ya, pero se siente en otra parte del cerebro o del cuerpo de como pues mira, no sé qué fue, güey, no sé si hay alguien cuidándome o no, pero sí, pues gracias. Y también me hace como despierta, o sea, estás mal. Ya no estabas tomando ese tipo de decisiones y otra vez las estás tomando, otra vez te querías poner peda y manejar en ese estado. Como que también me sirve ese tipo de cachetada mental de decir, atiéndete, güey. Si otra vez quieres regresar a eso es porque no estás bien y otra vez chíngale porque necesitas estar sana. Uh-huh. Aquí ya es tu cerebro justamente comunicándote algo, ¿no? O sea, con esos aprendizajes inconscientes que tenemos, ¿no? A sí, posteriori, pues. Pero es que mi cerebro, a veces me quiero sentir como que estoy muy estúpida. En cualquier día yo habría decidido sí ir a eso. Y sí lo decidí. Cuando le dije a este güey si quería ir, lo decidí cuando les dije a ellos si querían ir al bar. O sea, sé que no fue mi decisión el decir no se va a hacer. Hasta la última, que ni siquiera fue una decisión consciente de, solo fue un vuelta al volante y ya vámonos. Digo, probablemente algo en mi psique haya madurado y me esté mandando esos que no. No sé, creo que es la historia más interesante que tengo de estos días. Entonces, algo tenía que platicar. Te toca. Pues no sé, ¿quieres que hablemos del podcast? Y según yo, ¿de qué voy a hablar? A ver. ¿Sabes ya cuál es el segundo episodio más escuchado?
A ver, no, sorpréndeme. Racismo y clasismo en México. ¿Sí? Sí, últimamente, no sé, Sí. como en las últimas 2 semanas, le he estado llegando mucho al algoritmo de las personas. Que está bien, ¿no? O sea, ese episodio me gusta, o sea, creo que sí dijimos como cosas chidas. Lo único que no me encanta cuando son episodios muy viejos es... El audio. Ajá, que si es su primer acercamiento con el podcast, no quiero que se queden con la idea de que así es el audio de todos los episodios, porque yo sí he dejado de escuchar podcast por mal audio. Bueno, el primero sigue siendo Cultura de la Violación, Sí. que fue el segundo episodio. Prácticamente es el primero porque el primero fue piloto. Sí, ese episodio no me gusta en general, no me gusta ¿No? cómo lo cubrimos. Tomamos mucha cerveza antes cuando grabábamos y creo que Sí. se nota. ¿Cómo ves? Si lo volvemos a grabar. Esa es una de las preguntas que quiero hacerte, pero no, qué huevo. Pero mira, ya de los episodios que sacamos este año, de los que entraron al top 10 más populares, el de hablamos de tu ex tóxico, Está en el número 4. ajá, que ese ya sabíamos que sí se iba a hacer muy popular, ¿no? Sí, güey, la gente es bien chismosa, me encanta. Ajá. Y el otro que se hizo muy popular fue el de asexualidad y aromanticismo, también entró al top 10. Ese se me hizo muy chido que se popularizara, Sí. porque normalmente ese es un tema que dentro y fuera de la comunidad la gente no topa mucho. Sí, no, y bueno, de hecho, sobre ese episodio, obviamente porque es algo que me importa, pues, pero tengo muchas notas al respecto. Y me acuerdo también, con esto que mencionas, que cuando estuvimos en la marcha del orgullo en la Ciudad de México, Ujú. que todo el mundo me preguntaba por mi bandera. Como ¿Cuántas 72 fueron? personas le Ajá, preguntaron. más o menos. Fueron como 4. Pero, oye, 4 son 4. Y sí había como un contingente que creo que era de una asociación aquí en México. Tenían banderas asexuales, grisexuales y demisexuales. Y también había otra bandera aromántica. Y sí me les quedé viendo así con ojitos de cachorro. Sí. Y Natalia dijo, no vamos con ellos. No es cierto. Te dije, ¿te quieres ir con ellos, verdad? Nah, ¿cómo crees? Te dije, no, vete, déjame sola. ¿Pudiste haber ido? Pudimos ir a un ladito. Es que también se metieron justo en el desmadre. Nosotros intentamos meternos así al centro, no aguantamos. O sea, luego fue de, vámonos por al lado, güey, porque está asqueroso. Y como 1 hora para salir de ahí. Sí, No, fue y- muy fácil entrar y muy pinche difícil salir. Pero, bueno, y luego después me dieron un sticker. Mira, eres el primero que veo con una bandera arro. ¿Te dieron un sticker? De eso no me di cuenta. Una palomilla con los colores arománticos. Eso no me fijé. Pero bueno, Sí, no, mi pinche bandera toda común. No es cierto, que viva la comunidad bisexual. Qué bueno. ¿Sabes cuál bueno, no me sorprende, pero sí me llamó la atención? Que una bandera que vi muy poquito. la de los osos. No, la bandera homosexual. Porque siento que también el grupo de hombres homosexuales, su bandera es la común, la de toda la comunidad. Sí, la de la O sea, el arcoíris. arcoíris, ajá. De hecho, muchos ni siquiera conocen que ellos tienen una Sí, bandera no, yo propia. hasta hace relativamente poco tampoco conocía la bandera gay. Ajá, como no que Ese- se la adueñen, porque pues realmente esa bandera es de todos los que somos parte de la Ujú. comunidad, pero sí se me hace curioso que no conozcan su propia bandera y que vi esa muy poquito y que está bien, o Sí. sea, también, digo, yo traía mi bandera bisexual, pero también pude haber traído una de arcoíris y no hay pedo, ¿no? Ujú. Siendo que chinguísimo de esa gente eran hombres Yo gays. creo que la mayoría eran hombres gay. Ajá, y era la bandera que menos estaba. Sí, vimos la bandera de género fluido, no la conocía. Ah, ¿fue esa la que Sí. luego googleamos? Ya. Pero bueno, respecto a esto de asexualidad y aromanticismo, nos dejaron un comentario, quería leértelo, porque no sé si te acuerdas, en ese episodio en la comunidad Arroace se habla mucho del modelo de atracción dividida. Ujú. Y hablamos de, puedes tener atracción sexual y atracción romántica, ¿no? Y preguntabas así de, bueno, y si tengo atracción sexual por más de un género, pero solo atracción romántica por un género, ¿soy lesbiana o no soy lesbiana? Así como esto, ¿no? Y en torno a eso va ese comentario, nos lo dejaron en YouTube. Creo que es un nombre que quería hacer como mansplaining, pero bueno, estuvo bien la interacción. Ok. Que dice, no recuerdo en qué minuto fue que dieron una definición de lesbiana, pero quiero dar un fun fact. Por eso te digo que como que quiere mansplainear. Vemos, a ver, léelo y vemos. Algunas personas transmasculinas, NB, o sea, no binarias, definen su sexualidad como lesbianismo o algunas se nombran lesbianas, emoji de fantasma. No puedo dar más contexto porque no es algo que yo viva como para explicarlo, pero sí quería dejar ese dato. Ok. Yo le respondí algo al respecto de que, o sea, justamente que cuando ya empezamos a hacer esta distinción, ¿no? Entre los diferentes tipos de atracciones, el lenguaje actual nos queda corto. Sí.
Y yo creo justamente que ese es como el siguiente, tal vez, digo, falta mucho por progresar en muchas cosas, pero creo que ese va a ser como uno de los siguientes pasos en general en cuanto a identidad sexual. Porque sí, o sea, ya en cuanto empiezas a aceptar que tu atracción sexual es diferente a tu atracción romántica, a tu atracción sensual, a un montón de tipos de atracciones, te digo, ya nos queda corto el lenguaje. Ahorita no lo tenemos, pero en un futuro puede existir. Ajá, sí, exactamente. Así como no binarie, ese concepto no existía hace unos años. Y no que no hubiera personas no binarias, simplemente no había el lenguaje exacto, ¿no? Sí. O sea, justo cuando identifico a algunas personas que quieren saber más, pero hay tantos términos que se bloquean y es como de, ay, no, güey, en mis tiempos hombre y mujer y hetero o gay, pero hasta ahí. Ok, pero no todos entran en esas definiciones. Y cuando ves que no eres solo tú, que no es que seas raro, no es que estés enfermo, no es que estés desviado, sino que hay un chingo de gente que comparte tu experiencia, ahí es donde se vuelve necesario el poder nombrarlo. Esto necesita un nombre, o sea, entonces no es algo que yo tenga que trabajar un chingo, es algo que le está pasando a un chingo de gente. A fin de cuentas somos una comunidad, somos personas que comparten esto mismo. ¿Qué nombre le ponemos? Y cuando se le pone un nombre, entran los demás y es que ¿por qué deforman el lenguaje? Es que esas palabras inventadas, güey, todas las palabras se inventaron en algún momento. Como ¿por qué te vas a limitar a lo que existe ahorita en el lenguaje si hay un chingo de cosas por haber todavía y cosas que ya existen que solo no se han nombrado? Ahorita que mencionas eso de qué pasa si me siento atraída románticamente por este género pero sexualmente por este, entonces ¿qué soy? Creo que a mí me pasa algo así. Creo que en ese episodio de la sexualidad y el romanticismo lo mencioné. En algún momento que empezaste a dar estas definiciones dije, creo que yo encajo en eso. O sea, que soy bisexual y monoromántica. Se traduce a sexualmente me atraen hombres y mujeres. Con todo el mundo. Ajá. Oye, no, así tampoco. Soy selectiva, sí, pero sexualmente me pueden atraer, más no es género específico de un género. Y románticamente, solo los hombres. Chale. Desgraciadamente. Tal vez es por mi experiencia, tal vez es porque cuando me han gustado, son muy pocas, así súper contadas las veces que alguna mujer me ha atraído como para algo romántico y no se ha dado, o no sé. No sé qué tanto es que solo no se ha dado o qué tanto es que yo estoy cerrada a eso o que solamente no me atraen románticamente. Sí, puede ser. Pero sí, en sexualidad soy bisexual. En romanticismo soy heterosexual. O bueno, heteroromántica. O sea, esto es todo un... Imagínate que hubiera un nombre para eso. Supongamos que existe un nuevo nombre y tú cómo te identificas. Tal, no mames, ¿qué es eso? Pues esto y esto. Ay, cómo se inventan cosas. Uy, a la gente con quienes lo he hablado me doy cuenta de que es muchísimo más común de lo que yo pensaba. A mi hermana le quedó mucho la duda cuando fuimos a la marcha, que me preguntó de qué era la bandera de Aldo. Y le platiqué y me dijo, ¿pero qué es eso? Y le estaba platicando y decía como que no era orientación, sino que eran solo como preferencias de cómo relacionarte con la gente. Y le decía como, no es tu lugar decir que sí pertenece a la comunidad y que no. Me decía, no es por mal pedo, simplemente no entiendo, o sea, por qué eso entraría en la comunidad cuando se trata de otro esquema súper diferente. Y le dije que teníamos un episodio que hablaba de eso y como que se quedó con la duda y lo escuchó, creo que es el primer episodio que escucha en la vida del podcast, y me dijo que se le hizo súper interesante. Que dijo, no mames, ¿qué pedo? O sea, no tenía la menor idea de tantos conceptos y dice que se identificó con un chingo de esos conceptos y que también le ayudó como a entender cosas de sí misma. O sea, ya ves que tú dijiste que tú eras bisexual y monoromántica. Dice, yo siento que yo soy al revés. Yo soy monosexual y birromántica. Y yo, o sea, es que sí, pero ya que escuchas estos términos y todo, también te ayuda a conocerte a ti como persona y a identificar qué te gusta, qué no, dónde sí, dónde no hay interés. Sí, justamente por eso me interesa estudiar la maestría en estudios de género, porque creo que el lenguaje que se usa en la comunidad arroase ayuda a todo mundo. Y eso es justamente lo que quiero dar a entender. Sí. Pero bueno, hablando de esto... Y bueno, sobre eso hay una palabra que me gusta, que igual la conocí hasta hace poco, que es la palabra lenchitud. Okay. Es también como esa parte de decolonizar la atracción, de cómo se ve la femineidad, la atracción entre mujeres o entre todas estas géneros disidentes, no binarias y demás. Por eso me gusta la palabra lenchitud. ¿Pero qué es lenchitud? Todo este rango de lo que menciona este cuate que comentaba, de personas no binarias que se pueden decir lenchas. O sea, lo que sea que no sea heterosexual. Y que te alejas de esa norma patriarcal masculina. ¿Sabes a mí qué palabra me gusta mucho? Sáficas. Ese también he visto que se usa también como en esta lenchitud, ¿no? Como más amplio, ¿no? Ajá, sáfico yo lo entendía como cualquier cosa entre mujeres. Romántico, sexual, de mismas mujeres que se sienten atraídas hacia mujeres, que pueden ser lesbianas, que pueden ser bisexuales, o sea, como en el mismo espectro.
O sea, a mí me gusta mucho eso, o sea, que hay cuentas que están enfocadas como para mujeres sáficas, sin hacer distinción entre lesbianas y bisexuales, solo mujeres sáficas. Sí. Nada más, unas cuantas notas más sobre ese episodio. Digo, obviamente es algo que me importa mucho. Yo me eché una historia larguísima de mi jueves. Que hubo algo que no lo mencioné y que me arrepiento no haberlo dicho porque nos enfocamos mucho en aromanticismo y no tanto en asexualidad. ¿Qué es la diferencia entre deseo sexual y atracción sexual? Okay. Porque una persona puede sentir deseo sexual, o sea, que andes horny, quieras coger o que te masturbes. Y otra cosa es la atracción sexual, o sea, que ese deseo sexual lo enfoques hacia una persona. O sea, hay personas asexuales que sienten deseo sexual, pero no sienten atracción sexual por otra persona. O sea, que sí se masturban, que tal vez vean porno, pero no sienten esa atracción por otra persona. ¿Y se puede sentir atracción sexual sin deseo sexual? Eso yo más lo sentiría como tal vez atracción sensual, que es cuando quieres abrazar a otra persona o besarla incluso o estar cuchareando con otra persona, pero sin necesariamente que pase algo sexual. No sé. Creo que también ahí podría ir juntito con la demisexualidad. Yo creo que, bueno, hay también personas que no sienten deseo sexual, que de plano dicen, no, sabes que eso no, guácala, fúchila. Sí, fúchila. Me quedó eso pendiente de ese episodio. Y había algo que no me acordaba hasta hace poco que vi de que Marilyn Monroe, y creo que sí te lo comenté en algún momento, de que tal vez era asexual por cosas que dice en su diario. Creo que tampoco es justo adjudicarle una identidad a alguien que ya está muerta, ¿no? Bueno, aunque estuviera viva, no está bien adjudicar eso a nadie. Bueno, sí, no tendría que ser ella, ¿no? Quien lo diga. Pero por cómo lo habla, así de, no, pues es que la neta a mí no me gusta eso, no me interesa, no sé qué le ve la gente de atractivo. Sí. Creo que si hubiera existido este lenguaje en la época de Marilyn Monroe, muy probablemente ella se hubiera identificado como asexual. Por esa parte de los roles, ¿no? Que bueno, espero que ya salga un reel que tenemos sobre los roles arománticos y asexuales. Sí. Imagínate, o sea, el mayor ícono sexual que fuera asexual, creo que sería como muy importante. No sé, como que me emociona mucho pensar en cómo era Marilyn Monroe y lo que sentía ella, ¿no? Sobre la atracción sexual, el deseo sexual mismo. O sea, ella era una persona que no sentía deseo sexual. No sé, al menos yo ya la tomo como ícono. Sí. Ese es tu cerebro buscando patrones por todos lados. Sí, seguramente. No sé, a mí sí me ha pasado muchas veces, bueno, no sé qué tantas veces, que alguien me atrae mucho sexualmente, pero no haría absolutamente nada con esa persona. Y no porque algo nos vincule, no porque sea novio de... No, simplemente si se diera la oportunidad, sé que no haría nada al respecto. Es raro, o sea, es difícil como de explicar, pero que realmente no hay un porqué. No, simplemente... Ay, ¿cómo? Debe haber alguna de esas... Está la atracción estética, que simplemente te gusta esa persona, o sea, cómo se ve, te atrae físicamente. Está la atracción sensual, que te gusta tener contacto con esa persona, te gusta abrazarla, te gusta agarrarle la mano, te gusta sentirla. Es diferente a la atracción sexual, que es el quiero coger con esa persona. Ya, sí. Entonces, esas dos, siento que me pasan seguido. Bueno, con algunas personas, pero cuando ya hay un cariño de por medio, pero no llega a la atracción sexual. Sí. Y si pasa, se siente raro, se siente como, no. Estábamos bien acá, no hay pedo. Creo que también es importante que se conozca este lenguaje para poder pintar cierta raya y decir, no, es que no quiero coger con esta persona. Solo quiero cucharear y ya. Ajá, o me atrae estéticamente, me atrae sensualmente, pero hasta ahí. Porque siento que te puedes confundir si no les pones nombre y pasa y te sientes como, yo realmente no quería eso. Tal vez si les pones nombres desde un inicio, ya es algo que ni siquiera vas a fomentar que suceda. Porque muchas veces incluso tú misma puedes confundirlo, ¿no? Que pienses que quieras coger con esa persona o quieres que sea tu pareja, pero luego te das cuenta, puta, no era lo que quería. Sí. Y también está la atracción platónica, que simplemente es, quiero ser amigo de esa persona, no mames, vamos por un café, vamos a hacer esto, pero no planeas nada. Y creo que también es importante ponerle ese nombre, ¿no? Sí. Y se pone más complicado. Hay otra que se llama atracción alterosa. Esa sí no la entiendo. A ver. O sea, se define por lo que no es. No es una atracción platónica, no es una atracción romántica. Como que algo en medio. A ver, ¿cómo dices que se llama? ¿Atracción qué? Alterosa. Alterosa. Vamos a ver la definición. Dice... La atracción alterosa gira en torno al deseo de cercanía emocional con alguien, aunque no es totalmente romántica ni completamente platónica. Ajá, es lo que se sitúa en una zona intermedia entre la atracción platónica y romántica. Suele definirse como el deseo de tener intimidad emocional con alguien semirromántico. Cae dentro del espectro romántico que incluye a personas que rara vez o nunca experimentan atracción romántica. Quizás deseen ser más que amigos, pero menos que pareja. Y no, mira, sí, o sea, me quedó más claro con este artículo de tal cual esa frase. Quiero que seamos más que amigos, pero menos que pareja. O sea, yo ahí veo la zona muy clara porque se me viene una persona en la mente que sí pienso en, creo que sí somos un poquito más que amigos, pero para nada seríamos pareja.
Y no necesariamente porque, ay, cogemos. No, más bien, no sé, la amistad nos queda corta. Sí, o sea, lo entiendo eso como ese nivel de cercanía. O sea, quieres estar cerca de esa persona, un poquito como queer platónico justamente, incluso algo un poco más comprometido, ¿no? Sí. Sin que haya romance necesariamente. Sí, porque por ejemplo, contigo me pasa, esa área gris no está, porque aunque hagamos un chingo de cosas juntos, siento que estamos completamente en la línea de amigos, porque no hay contacto físico, no hay caricias, no hay como que sea papacho físico. A mí es muy raro que sienta atracción sensual por una persona. Y se me hace, ¿qué pedo? ¿Por qué quiero abrazar a esa persona? Sí, Se me hace rarísimo. Sí. Creo que es diferente siendo hombre la libertad que tienes para expresar eso y que no se malinterprete. Porque los hombres que lo han hecho conmigo o son bisexuales o son gays y así no lo siento como amenaza. Pero si un hombre hetero Ya pensaría piensas. luego que me está tirando el pedo. Luego, ¿cuál es su intención? Ajá. Bueno. ¿Ya quieres que entremos en las preguntas? A ver, Nami puso, oh my god, déjame pensar. Y ya no puso nada. Jessie nada más me reaccionó con un corazoncito y no dijo nada. Marce nos manda 2 preguntas. Están para pensarse tal vez. ¿Cuál es el mayor error que hayas hecho, pero que te alegra haber cometido? No mames, es que yo no... ¿No puedes decirlo aquí en el podcast públicamente? No. Bueno, después de él, ¿algún otro error? Va en código. Bueno, no. Pero a ver, no puede ser que ese sea el mayor error que he cometido y del que no me arrepiento. Yo, la verdad, a mí me cuesta mucho siempre las preguntas de cuál es tu más no sé qué. Ajá. O sea, tu momento más feliz, lo que más te hizo enojar, tu momento más triste. Me cuesta mucho trabajo pensarlo. O sea, como que trato de verlo así como, no, pues no estuvo tan malo. Tu momento más feliz fue tu primer viaje en hongos. ¿Por qué se lo dijiste en ese momento? Sí, bueno, eso sí. Ajá, fuera de psicodélicos, no sé, por ejemplo, ¿no? Y no sé, hay muchas cosas que digo, puta madre, hubiera hecho esto. Toda la vida, de esas que te estás bañando y te acuerdas de algo de cuando tenías 10 años. Sí. Siempre me pasa. Pero lo que también pienso es que a final de cuentas, idealmente, aprendes de todos esos errores, ¿no? Y todos esos errores forman, pues, la historia de tu vida, a final de cuentas, ¿no? Y hay errores que están muy, muy cabrones, pero si no te arrepientes es porque neta sí aprendiste un putero de ahí. Normalmente si te arrepientes un chingo y sigues hundido en la mierda, es porque no has aprendido lo que tenías que aprender. Porque te sigues castigando, o sea, porque te sigues culpando, porque sigues sintiendo que deberías ser perfecto y cumplir las expectativas morales de la vida, pero realmente cuando trabajas ese error que tuviste, y eso no te exime de volverla a cagar, pero sí puedes aprender un chingo de ahí y de qué versión quieres ser. O sea, si quieres ser esa persona, si quieres alejarte de eso, si quieres entender de dónde vino eso. De hecho, por uno de esos errores tan cabrones que yo cometí, porque ahorita se me ocurren 2. Bueno, ya son 3. Puta, entonces no he aprendido tanto. Por eso les digo que no se eximen de volver a cagarla. Pero primer error fue un desmadre. O sea, un desmadre muy caótico en mi mente. Digo, todavía era adolescente. Y luego vuelve a pasar. Ahí fue como un ¿por qué? Si yo estaba tan consciente de que este error fue una cagada durísima, ¿por qué lo repetí? Y ahí fue cuando lo empecé a trabajar un chingo en terapia. Necesito buscar la raíz, ver qué chingados está pasando conmigo. No hacer las paces con que esto es parte de mi personalidad, porque no lo quiero. Pero de esas cosas es donde me di cuenta de algo que no sabía, que pues era nula autoestima, amor propio inexistente. Está muy cabrón darte cuenta de eso porque son términos tan comunes y tan que todo el mundo cree que tiene, que de repente es de, porque no tienes esto, entonces haces esto. Porque así es como buscas esa aprobación y así es como buscas llenar estos vacíos que no sabías que tenías. Sí, y creo que también es como muy cliché decir eso de todo pasa por una razón o de todo se aprende. Porque me acuerdo también una vez platicando con Jessie, ahorita que la mencioné, ¿no? Otra prima le dijo, pues bueno, algo aprendiste de eso. No, qué chingado, o sea, perdí mi tiempo, perdí esto. No, hombre, o sea, pude haberme librado de todo esto. Claro. O sea, creo que sí hay veces que dices, puta madre, o sea, ojalá no hubiera vivido eso. Es que sí creo que de todo podemos aprender, pero eso no significa que haya valido la pena. Por ejemplo, yo puedo decir que de la enfermedad de mi papá y de todo el proceso del duelo, aprendí un chingo de cosas, un putero. Si me dieran a elegir, preferiría 1000 veces perder todo ese aprendizaje y que me regresen a mi papá a decir, bueno, pero pues algo aprendí. No. Está muy romántica esta parte de agarrar lo bueno de lo malo y a todo ver qué sacas de ahí. Pero sí hay intercambios que a veces dices, no lo vale. O sea, sí, qué padre que aprendí esto. Está de la verga la forma en que lo aprendí. Entonces preferiría no tener ese conocimiento y que me regresen esto que perdí. Sí. Y que de todos modos estos errores que los digo, pinche Marce, sé por qué lo estás preguntando. Y sí, eso que estás pensando tú, no lo consideraría el peor, por otro que no te conté.
Pero de ese que sí te conté, gran error, pero estúpidamente no me arrepiento. Esa es tu confirmación de la historia que tienes en mente. Sí la cagué y a lo mejor malamente no me arrepiento ahorita. Tal vez en unos años me arrepienta, quién sabe. Espero. Bueno, no sé, es que también ha sido parte de mi viaje como el dejar de juzgarme tanto, porque fíjate que yo antes me juzgaba durísimo, o sea, cuando la cagaba, para mí era imposible el error. ¿Cómo tú la vas a cagar? Si eres tan ética, tan moralista, tan la chingada, extremadamente empática con todo el mundo menos conmigo. Muy ruda, muy, ¿cómo dijiste eso? ¿Cómo te atreviste a eso? Y me castigaba meses o años. Y también ha sido parte de mi proceso en terapia, de mi, pues, en general, crecer, que también es, no puedes ser tan duro contigo mismo siempre. O sea, eso no es como justificar tus errores y decir, ay, pues sí, güey, soy humano y la cago y ya. Pero al mismo tiempo sí, al mismo tiempo es reconocerte humano y saber que tienes el mismo derecho de todo el mundo a cagarla. Y así como no juzgas a los demás, también tienes que ser un poquito más empático contigo de decir, sé que si un amigo me contara esto, no le diría toda la mierda que me estoy diciendo a mí mismo. Siguiente pregunta. Okay. La otra está más cliché. ¿Qué te gustaría que la gente recordara de ti si no estás mañana? Va a decir Marce, no te vuelvo a preguntar nada, culero. A ver tú. No sé, sabes que a final de cuentas lo más importante para mí son las amistades, ¿no? Y no sé, eso me gustaría que tal vez la gente recuerde de mí que fui una persona a la que le importaban mucho sus amistades. No sé si sea buen amigo, no creo, pero eso, ¿no? Que sí me importaban mucho las personas. ¿Crees que no eres buen amigo? Creo que no como me gustaría. Hay que trabajar en tu autoestima, tu autopercepción. Oh, y eso también es algo que me ha costado también mucho trabajo. Sí, esa imagen de mí mismo, de dónde estoy ahorita, dónde me soñaba cuando era joven y cómo reconciliar estas dos cosas. Pero ahorita me preocupo mucho por las personas y por quien está cerca de mí y es por quienes hago las cosas, ¿no? Y por quienes me importa estar bien. Yo sí te considero buen amigo. O sea, eres mi mejor amigo. No sé cómo sea tu interacción con los demás, pero según yo, todo mundo que te rodeamos sí te consideramos buen amigo. Gracias. ¿Y tú? Eso te hace mal amigo, que siempre eres bien secote. No es cierto. A veces no sé si te cuesta romper esa barrera y expresar lo que sientes o más bien no eres muy verbal. Sí, siento que va por ahí. No eres muy verbal, pero sí demuestras un chingo de cosas con tus acciones. O sea, siento que muchos, así como rosas que tú y yo hemos tenido es por eso, porque yo soy extremadamente verbal. Entonces cuando alguien no lo es conmigo, como que me hace sentir que no es recíproco, pero después es donde me tengo que recordar el, güey, a lo mejor no te lo está diciendo, pero te lo demuestra todo el tiempo con acciones. ¿Y qué prefieres? ¿Alguien que te diga un chingo de cosas bien bonitas y que te quiere y que eres parte de su vida y que eres muy importante, pero cuando lo necesitas nunca está? ¿O alguien que a lo mejor no se expresa mucho verbalmente, pero cuando se necesita siempre está? Y a ver, tú. Yo, ¿cómo me gustaría que me recordara la gente? Es que no sé, porque no sé en sí cuáles son mis cualidades. O sea, como que me cuesta identificar en qué soy chida. Uno de mis grandes pedos es que cuando veo una virtud en mí, siempre hay algo que la contrarresta. Por ejemplo, me gusta reconocerme como una persona empática, pero en cuanto lo verbalizo, llega un pensamiento de, una persona empática no hace esto. Por eso encuentro una cualidad, de repente algo la minimiza y... O sea, Natalia quiere decir que quiere que la recuerden como alguien que era empática, que trabajó por su empatía. No. Que tal vez no siempre tuvo éxito, pero que al menos era algo que le importaba. Es que realmente no he trabajado por mi empatía. O sea, como que no tengo una idea clara de cómo me percibe la gente ni no, bien por eso, pero es que... como a ti te gustaría que te recordaran. A final de cuentas, creo que eso de si decides qué es, cómo te recuerdan, creo que puede servir como qué es lo que debo trabajar, ¿no? O sea, si yo quiero que me recuerden que fui un buen amigo, pues tengo que trabajar en eso. Siento que me quedé corta en esa pregunta. No sé cómo me gustaría que me recordara la gente. Como alguien empática. Siguiente pregunta. No, me cuesta como identificar qué quiero que recuerde la gente de mí. Como que siento de por qué alguien se acordaría de mí. O sea, como que más bien me gana ese lado de si te mueres, te van a llorar tus más cercanos 2 meses y la vida sigue y ya. Y es a lo que iba también con lo que he tratado de trabajar en mí. Creo que con que una persona te recuerde y haya significado para esa persona algo, y va a haber alguien, sí va a haber alguien definitivamente, eso es suficiente. Entonces, esa persona para la que sí significó algo tu presencia en este mundo, ¿qué es lo que quieres que recuerde de ti? Pues tal vez, no sé si necesariamente como el ser buena amiga o simplemente ser alguien que no juzga. O sea, siento que eso es algo que me llena cuando las otras personas me lo dicen, que pueden venir conmigo y contarme muchas cosas porque saben que no los voy a juzgar. O sea, como así como me reconozco a mi humana, bueno, eso nació más bien de reconocer a los demás como humanos. O sea, de decir, sí, ¿quién verga soy yo para juzgarte a ti si solo tú conoces tu historia de vida y todo tu contexto? Siento que por un lado, pues eso es empatía y por otro también es eso el no juicio. Ahí está, nos costó trabajo, pero ya sacamos una
la respuesta. Ya, siguiente pregunta. Ya, Aldo, ya quiere terminar el episodio ya. No, porque si no vas a volver a pensar y te vas a meter en tu mente. Entonces, siguiente pregunta. Bueno, mini disclaimer, actualmente no estoy en mi mejor estado, perdónenme si mis respuestas son medio ambiguas o deprimentes, pero pues ahí voy. Ya, siguiente pregunta. Tenemos una pregunta también de Luis. Creo que ya lo hemos hablado un poquillo. Dice, en un contexto social donde está mal visto seguir teniendo una relación con los exes, entre comillas, ¿cómo hicieron para hacer llevadera su relación post-noviazgo y concluir que querían seguir colaborando juntos en proyectos fuera del plano romántico afectivo? Luis, ¿no escuchaste el podcast del fin de la amistad? Ahí Sí, lo ¿no? hablamos. Hablamos, o sea, en general lo hemos mencionado varias veces, pero según yo en ese episodio del fin de la amistad, por fin resolvimos esa duda para mucha gente. Pero a ver, vamos a contestarle a Luis. O sea, sí, a ver, ¿cómo llegar a eso? De entrada hay que partir de tú quieres. Si tienes una expareja. Si te hizo mucho daño, pues no, ni para qué volver a hacer esa conexión. No, y si quieres seguir en su vida y que esa persona esté en tu vida, el pensar por qué. O sea, ¿desde dónde? Si es porque te cae muy bien, se la pasan muy bien, se la pasan platicando a gusto, tienen muchas cosas en común, es cagadísima. En su presente hay muchas cosas que los unen en conversación, en pensamientos, en todo. Y puedes solamente existir con esa persona así, como amigo, ok. Pero si va de por medio también quiero ver si con el tiempo algo vuelve a nacer o algo pasa o no sé, seguimos en contacto. O sea, como que si en algún momento hay una esperanza de que algo puede escalar, entonces no te interesa hacer su amistad. O sea, no te interesa esa persona como amiga, solo quieres estar ahí por si se vuelven a enamorar. Sí. Y eso es extremadamente destructivo, porque tú llegas a esa relación nueva de amistad con expectativas, y tener expectativas en una amistad es culero. Y más cuando se relacionan con temas amorosos, porque entonces, ¿qué va a pasar la primera vez que veas a esta persona salir con alguien más? Que te presente una pareja, que te cuente que le gusta a alguien. Si es una amistad real, esa persona podría deber contarte, ¿cómo lo digo? Debería poder contarte, ya lo conjugué bien, que le gusta a alguien y que tú no sientas celos, que no te sientas amenazado, que no te sientas incómodo y que todo siga bien. Tendrías que poder ver a esta persona en pareja y no sentir coraje, ni rabia, ni que ese es tu lugar, ni para qué estoy aquí entonces, porque entonces no eres amigo, solo estás buscando que otra cosa suceda. Sí, vuelvo a lo mismo, ¿no? En ese entonces no teníamos el lenguaje de los diferentes tipos de atracción, pero es básicamente eso. ¿Cómo te atrae esa persona? Si solo es románticamente, entonces creo que no es posible. Pero si hay atracción platónica, si hay otros tipos de atracción, entonces ahí creo que sí ya cabe esa posibilidad, pero también es algo que tal vez tú necesitas pensar. Supongamos que ya no sientes atracción romántica por esta persona, pero aún así no puedes separar su historia y lo que alguna vez fueron. ¿Para qué? O sea, ¿para qué forzarla? ¿Para qué debilitar todavía más el vínculo? Sí, solo te va a lastimar ver a esa persona incluso feliz, ¿no? Sí, porque de hecho, o sea, a mí me pasó cuando empezamos a ser amigos. Yo todavía no estaba en ese punto. Yo seguía viendo a Aldo completamente de forma romántica porque pues para mí era mi novio de 3 años y medio y por eso me conflictuaba tanto como de ¿por qué para ti fue tan fácil de repente hacer este switch? Y ya, ¿estás bien con eso? No mames, a mí me rompía. Y era súper destructivo nuestra interacción y que yo le marcaba para todo y era como con quien me desahogaba pero de sus mismas cosas. Entonces era una dinámica muy culera y ya que tuvimos contacto cero varios meses, cuando lo volví a encontrar y platicando, yo la sentí como una plática muy refrescante, como platicar con alguien que realmente sí me entiende, a quien no le tengo que explicar por qué lo que acaba de decir es extremadamente racista o cosas así. Como que hay gente con la que te callas muchas cosas y soportas muchas cosas como solo por no hacerla de pedo, pero de repente estar con alguien que entendía perfectamente eso era como, ay güey, qué a gusto. Y ahí fue que me di también la oportunidad de volver a conocer a Aldo como amistad. Siento que eso fue un proceso en el momento inconsciente, pero después lo soy consciente y ya dije, ok. O sea, siento que de tu parte lo que funcionó y ayudó bastante es que fueras romántico. Es que es extremadamente complejo, pero también fue un factor importante. Y de mi parte fue poderlo separar en 3. Como versión Aldo pareja, versión Aldo que me lastimó un chingo. Y esas 2 versiones ya estaban muertas. Y este es un nuevo Aldo que puedes conocer. Te consta que es buen amigo, vale la pena conocerlo como amistad. Sin pedos, ese es el Aldo favorito que he tenido. Claro, es lo que siempre digo, soy mejor amigo que pareja. No, y sí, a mí, yo nunca tuve pedos contigo como pareja. El que los tenía eras tú, contigo mismo, como pareja. O sea, digo que es mi versión favorita porque como ya no hay una atracción romántica de por medio, ya es una amistad pura, fue todo lo chido sin lo malo de una relación de pareja. Sin celos, sin posesión. Si quitas todo eso, solo te queda lo bueno. Se vuelve una relación también mucho más sana
Y pues sí, siento que cuando tienes una conexión así de cabrona con alguien y quieres nutrir el vínculo, puedes hacerlo mientras tengas muy claro que tu atracción no es romántica y que no estás esperando a ver en qué momento se vuelven a enamorar o que uno de los dos vuelva a estar soltero para volverlo a intentar. Sí, o si me besa o si pasa algo. Sí, o un día que nos pongamos bien pedos y que pase algo. No, o sea, si ya estás desde la amistad esperando algo, pues realmente no te interesa ser amigo de la persona. Quieres volver a ser su pareja. Y realmente sí hay parejas que pudieron haber sido muy chingonas en su momento y no es que estén mejor como amigos, solo tal vez están mejor por su cuenta. O sea, también hay que saber soltar a las personas cuando ya ni tú les aportas nada ni ellos te aportan nada a ti. Y eso no quiere decir que te caen mal y que les deseas el mal, no, para nada. Yo creo que lo contrario, o sea, saber soltar a alguien a tiempo también es un acto de amor muy cabrón, de decir, eres una persona increíble, quisiera poder estar en tu vida y seguir sabiendo de ti, que tú estés en la mía, pero por toda esta historia que tenemos y por todas las decisiones que tomamos, creo que es mejor que cada quien siga su camino y te deseo lo mejor de la vida y si te encuentro en la calle, claro que te voy a saludar, pero no quiero una relación activa contigo. Es muy complicado y se entiende porque también cuando cortas una relación así es un duelo muy cabrón y te quieres autogaslightear haciéndote pensar que estás bien, que no vas a sentir celos, que ya soltaste, pero eso no pasa de la noche a la mañana y es algo que tienes que trabajar. Creo que también es parte de ese discurso que nosotros mismos internalizamos de la matonormatividad, de esa escalera de las relaciones. O sea que primero es tu novia, luego ya... Viven juntos. Ajá, viven juntos, se casan, tienen hijos. Entonces, si te sales de esa escalera, ya es otro mundo completamente aparte. Pero muchas veces queremos volver a subir en esa escalera. Entonces es como cuestionarnos también todo eso, ¿no? Sobre nuestras propias relaciones y apreciar y valorar todas, porque también eso es parte de la matonormatividad, que se piensa que la relación en pareja es como el epítome de cómo te llevas con una persona y todo lo demás entra en un segundo plano. No, espérate. Puedes apreciar a una amistad tanto o más como a tu pareja. También darle ese valor a todas tus relaciones, que es lo que yo trato de hacer. A final de cuentas, en esta deconstrucción que he tenido durante este último año, también ha sido eso, ¿no? De ver cómo me estoy relacionando con todas las demás personas y tratar de cultivar eso. Y no necesariamente entrar en esa escalera relacional de va a ser mi pareja, vamos a llegar, vamos a coger, lo que sea, ¿no? Sí. Iner pregunta, Inche Carlos, ¿para cuándo harán el podcast en video? Jaja, estaría genial verlos platicar. Ay, pues no sé, cuando Aldo se decida que ya no le da miedo. Le contesté, jajaja. Natalia pregunta eso todos los episodios. Ya ves, no soy la única, nuestra audiencia nos quiere ver. A ver, miren, ya, aquí. Sí he estado viendo cámaras últimamente. ¡Oh! ¡Sí funciona! No significa nada, nada más estoy diciendo que he estado viendo cámaras. ¿Sabes qué? Voy a ir poniendo un setting aquí atrás. Es que mira, por 5 años estuve editando videos y así, igual que el podcast, que cada 15 días sale un episodio nuevo, igual era en YouTube. Y estoy muy cansado de editar. Y ahorita no sale el podcast, esto es por puro amor, como para pagarle a alguien más, pues. Si nos fuéramos a video, con eso sale. Nah. Sí, ahí sí puedo ayudar con mis conocimientos de chamba a hacer crecer eso. No lo sé, creo que le tienes mucha esperanza a eso. Si lo pautas a tu target, ya con eso subes. Radiolab, uno de los podcasts más grandes de todo el mundo, no tiene video. Un chinguísimo de podcasts de los más populares no tienen video. ¡Qué padre! Pero nosotros queremos video. ¿Queremos? Sí. Iner, ¿y tú? Tú también quieres. Lo que no quieres es editar. Y además soy súper especial con el podcast, con mis videos, de cómo lo edito, de cómo quiero que quede ahí todo. Está, entonces ahí salió el peine. No quieres editar, pero tampoco quieres que alguien lo edite por ti. Porque no me gustaría como otra persona lo haría seguramente. ¿Tienes que confiar en el trabajo del editor? No sé, es que también está esto entre que si lo edita alguien más, puede que corte algo muy chido porque un sonido no sé qué. Cosas que a lo mejor en tu criterio serían, no, es que esto sí es importante para la conversación. Entonces prefiero limpiar y tardarme más limpiando ese cachito de audio que quitarlo. ¿Ves? Concluimos con... Concluimos con que gracias, Iner, por tu aportación. Qué bueno que Aldo ha estado viendo cámaras. Ok, queríamos terminar con algunas recomendaciones. Aldo ya sabe perfectamente qué voy a decir. Si son de esas personas que no han visto Breaking Bad
porque les ha dado hueva empezarla. No mamen, lo vale completamente. Yo estoy clavadísima. Probablemente la mayoría de ustedes quienes nos escuchan ya vieron Breaking Bad. Sí, ya. Pero yo en tantos años nunca la había visto. Y yo sabía, pues es como osmosis cultural, que es reconocida como la mejor serie de la historia, ¿no? Pero no sé, como que no me daba el tiempo y no me daba el tiempo. Y hace poquito ya dije, ya, chinga su madre, la voy a empezar a ver. Qué pedo lo adictiva que está. O sea, me estaba mamando pinche Breaking Bad. Y ahora quiero ser esa mamadora que a todo el mundo le recomienda Breaking Bad. Y yo pensaba que todos me iban a decir de, güey, la he visto como 3 veces. Y sí hay quienes me han dicho eso, pero también hay otras personas que me han dicho como, ya sé, sí dicen que está buena, pero como que nunca la he empezado. Y yo, pues esta es tu señal. Porque neta te va a mamar. Ok, ¿esa es tu recomendación? ¿De serie? Sí. Ok. Ya hablamos de We Are Lady Parts en el episodio de... ¿qué? Buena recomendación. Cine disruptivo. Ajá. Ya vimos la segunda temporada. No sé, se me hace súper bonita esa serie. Creo que tiene un mensaje como bien positivo. Obviamente las protagonistas tienen sus conflictos y todo, pero sobre todo tiene ese mensaje de amistad que se me hace muy bonito. Entre mujeres. Ajá, sí. Y además que creo que también hacen falta historias donde las protagonistas sean minorías. Y en la actualidad que hay tanta islamofobia. Sí, si son mujeres es muy probable que la disfruten mucho. Y también muchos hombres, ¿no? O sea, a ti te gustó. Pero bueno, tendrías que ver La Pirata. Pero Está complicada de encontrar, ¿no? Está en Peacock. ¿Qué plataforma es esa? No sé. Pero bueno, no si sé. tienen Peacock, ya saben que pueden ver eso. Si no, Pirata. Tenemos una invitada especial que intenta no hacer ruido y se ve más chistosa. A ver, mamá, ven a saludar para que te escuche mi tía Marcela. No, ven, si no, no se va a escuchar. ¿Por qué pena? Nos escuchan 2 personas y una de ellas es mi tía Marcela. Hola. Recomiéndanos una serie. And with, ¿qué? Dice mi mamá que Anne with an E. Ah, sí, me encantó. Sí, muy buena. Y la de Nicole Kidman, que se iban todos a un retiro y que se han un encuentro con ellos mismos. Ahorita le googleo y les digo cuál. Sí. Pero entonces, esa sí te gustó. Sí, muy buena. 9 Perfect Strangers. Ok. Sí, está chida, sí, véanla. ¿En dónde está? En Prime. Esa fue nuestra breve invitada especial que llegó a Hurtadillas a comer parte de nuestro pastel de aniversario. ¿Película? ¿Ibas a recomendar película? No sé, ahorita traigo mucho en la mente Talk to Me. En español sí la tradujeron tal cual, ¿no? Háblame. Creo que sí, no me acuerdo. Sí, creo es que una sí. película independiente australiana. ¿Es independiente? Sí. ¿A poco? Y con un presupuesto súper chiquitito. No, ¿neta? A ver, déjame la googleo porque no te creo. A ver, está en Prime, para empezar. ¿Cuál? Su presupuesto es de $4.5 millones. Es poquito pensando en películas. Sí, ¿verdad? Ahora que lo pienso, me estoy acordando como de otros presupuestos y sí, es bastante poco. Chinga. ¿No sabía eso? Bueno, a mí me gustó mucho esa. Se me hizo muy original. Está muy impredecible. Si les gusta el terror. Okay. Está medio cruda, no la vean con niños. No sé, películas. Casi no he visto así películas que diga, no mames, está bien chida. Está la de Humanist Vampire Seeking Consenting Suicidal Person. ¿Qué? Vampira humanista busca suicida consensual. No sé. Ok. Que es una vampira que no quiere comer humanos. Creo que te gustaría. O sea, es como una alegoría al veganismo. Y entonces va un grupo de apoyo para personas suicidas. La idea es de que, pues bueno, en vez de que te suicides, como para comer éticamente sí. gente que de todos modos ya no quiere estar. Sí, exacto. Ok. Está muy bonita. Mira, películas, series casi no veo, pero sí veo mucho YouTube. Quiero recomendar a 2 YouTubers. A ver. Una es Nerdforge. Es una morra. Bueno, y también está su pareja. Creo que son esposos. Esta morra es súper talentosísima. Hace cosplay. Hace miniaturas. Pinta miniaturas. También encuaderna. Luego me da envidia de todo su equipo en el primer mundo que tiene. Así que diga, si yo tuviera eso también podría hacerlo. Tiene cortadora láser, impresora 3D. Tiene así un chingo de cosas, ¿no? Pero es muy, muy talentosa. Es muy, muy buena. Y hay otra youtuber que se llama Rachel Maxi, Maksy. Ella también hace cosplay y hace también como manualidades, cosas así. No sé, se me hace súper linda, se me hace súper simpática. Es como muy cozy su vibra. Ajá, sí. Y no mames, o sea, neta, no quieres ver mi algoritmo. Mi algoritmo está muy culero. O sea, de todas las realidades del mundo, ¿no? Básicamente. Sí, claro. Entonces, cuando me siento a ver algo, es de que quiero algo así, algo cozy, algo que me apapache. Y Rachel Maxi, sus videos, es eso. Para mí, los domingos perfectos son de ver video de Rachel Maxi con atole y tamales. Hoy fue un domingo perfecto, por ejemplo. Muy bien. Yo, si quieren sanar su relación con la comida o empezar en ese camino tan cabrón, y si quieren hacer ejercicio por salud, por bienestar, se me viene a la mente una chava que se llama Jean Fitz, que es así, Jyn Fitz. Está muy, muy chido su contenido. ¿Fitz de pies? ¿Es su cuenta de pies?
No, Fits de Fit. O sea, F-I latina. Sí. Y está muy chido su contenido. Y la morra está mamadísima y está bien chida. Esa es una cuenta. Hay otra que es un güey que se llama James Capola. Él me mama porque también a todos los güeyes que son súper tóxicos siempre hace como un comeback, una respuesta a eso. Se me hace muy humano y muy inteligente y muy empático y siempre habla como desde el amor y se me hace muy chido. O sea, su contenido está en inglés, pero según yo Instagram ya tiene como la función que te traduce automáticamente. Hay un güey que su contenido se me hace muy bueno. Si creen en esas cosas, les va a encantar. Y si no, siguen estando súper interesantes sus videos. Se llama Julián Estrada Albornoz. Su @ es Julián E. Albornoz. La edición de sus videos, las historias que cuenta, los experimentos que platica, los estudios. No sé si alguna vez te ha pasado a ti alguno de esos. ¿Quién sabe? Pero sí, ese güey se me hace muy chido. Y de hecho, a ese güey es al que le pago mensualmente por meditaciones personalizadas. Y está chido. Big fan. Siento que eso podría ser en algún momento un culto, pero no, sí, ese güey ha ayudado a un chingo de gente y no desde este lado como gurú raro. Está padre, investíguenlo. Recomendación. Ay, qué bueno que me acordé, si no me habría arrepentido durísimo de no haberlo recomendado. Arcane. ¿Tú no lo has visto, verdad? Sí. Sí, yo te la recomendé, sí es cierto. Sí, yo sí veo las cosas que tú me recomiendas. Ay, yo también. ¿Qué me falta? Ya ni sé, un montón. Ahí está, ya ves, ni tú te acuerdas. Bueno, Arcane, supongo que la han escuchado y si no, está en Netflix. Es animada, es muy buena. La quiero mucho. Véanla, está verguísima. O sea, visualmente, los personajes, está bárbara. Pues listo, vámonos. Muchas gracias. Si escucharon todo este episodio, bueno, sí fue muy diferente. Pues fue plática, ¿no? Fue plática chida. Conozco podcasts que tienen este formato. Sí, pero en nuestro caso es muy raro, ¿no? O sea, no tuvimos un guión, sino pues a ver qué sale. Y pues esto fue lo que salió. Pero me gustó la plática. Está a gusto. Pero bueno, ya pronto regresamos al formato habitual. ¿Cómo te encuentran en redes sociales? Me encuentran como Aldo Maledictus. ¿Tú cómo estás? Como Natash Will, W-E-A-L. Encuentran el podcast como findelostiempos.mx en TikTok, Instagram, Facebook y YouTube, pues busquen Fin de los Tiempos Podcast y ya con eso. Si buscas en YouTube, es muy cagado. Porque bueno, te salen los videos de pinche Marta y Gareda, las señales del fin de los tiempos y cosas así. Que está cagado. ¿Tú crees que alguien que ande buscando videos así de repente se encuentre en nuestro episodio? Ajá, sí, donde hablamos del aborto. Ajá. Puede ser. Sí, justo mi mamá me preguntó, oye, ¿cómo busco tu podcast en YouTube? Porque lo busco y no sale. Digo, es que tienes que poner El Fin de los Tiempos Podcast. Sí sale, es como entre los 5 primeros, pero los 4 primeros son videos de Marta y Gareda. Ay, Martita. Bueno, TQM Martita, si me invitas a tu podcast, yo no repelo. Bueno, yo sé que hay gente que nos escucha desde el primer episodio y gracias, o sea, gracias a quienes se han quedado, a quienes se han unido en el camino. Ya no son 5 personas quienes nos escuchan. Igual yo sigo editando el podcast para 5 personas. Yo creo que de esas 5 a lo mejor nos quedan 3, pero se han sumado más personas. Bueno, ya nos vamos. Bye.